Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muchas gracias por estar con nosotros y arrancamos más negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli en los controles, Mario Herrera y Benji. Hoy nos hace el favor, Benji, de estar con nosotros acompañándonos en los controles. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Buenos días María Dolores. No te preocupes, buenas noches y arrancamos. Buenas noches, estoy todavía pensando que es de día. Así es, no te preocupes. Y hoy vamos a hablar de varios temas, pero ya mañana es el Día de las Madres y estamos en el programa de Empresas Familiares. Un saludo a todas las mamás, a todas las madres emprendedoras, intrapreneurs y a todas las mamás del mundo y que nos escuchan en Más Negocios. Muchas gracias por escucharnos y que pasen muy contentas su día y también toda su vida. Así que me gustaría que arranquemos con la llave maestra hablando acerca de algunos consejos, Chepe, que en tu experiencia a través de asesorar empresas familiares le darías a las matriarcas o qué consejos deberían o qué cosas deberían considerar las matriarcas en este rol de no solo ser mamás, sino también líderes de empresas familiares. Vamos a escuchar nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. ¿Cuáles son los principales retos que consideras, Chepe, que enfrentan las matriarcas, las mujeres mamás que lideran empresas familiares? En una ocasión, voy a comenzar en una forma rara, pero en una ocasión oí a una persona preguntarle, un hombre a otro hombre, ¿y tu señora trabaja? Y él contestó, no, es ama de casa. Bueno, el trabajo menos bien remunerado y el trabajo más intenso, y además solo tiene una pequeñita responsabilidad que es cuidar a los hijos, ¿verdad? Solo. Sí. Estoy haciendo eso nada más como medio chiste, pero en realidad cuando a eso de ser ama de casa le adicionás haber fundado o estar trabajando en la empresa, no importa en qué papel, se hace bien complicado. Porque el trabajo en una empresa es de tiempo completo. Ya no digamos el trabajo en la casa, que es de 2 tiempos completos. Entonces estamos hablando como de 3 tiempos completos. Es verdaderamente retador para las señoras tener esa serie de obligaciones, voy a decir, de responsabilidades, voy a decir, porque hace que tengan que ser muchísimo más eficientes en todo, muchísimo más eficientes. La ventaja, en mi opinión, es que ustedes las mujeres son, por un lado, muchísimo más disciplinadas que los hombres y muchísimo más, tienen un gran sentido de intuición o un sexto sentido que se llama, y además en el rol de madres, que era lo que estábamos hablando al principio, sí es válido que pueda hacer multitasking. De hecho, sos multitasking. Puedes ser madre y cuidar al niño y al mismo tiempo estar viendo las cuentas en la caja registradora. Claro. Un hombre no tenemos esa capacidad, y cuando nos metemos a hacer multitasking, lo único que hacemos es hacer mal una
otra de las cosas que nos estamos metiendo. Entonces, la gran recomendación que yo le daría a las mamás es: hagan lo que tienen que hacer, porque lo van a hacer bien. No les tengo que decir nada más, lo van a hacer bien. ¿Qué pasa con el papel de mediador? Porque por lo general se ve a las mujeres en las empresas familiares como las mediadoras entre el papá y las mediadoras entre conflictos, ya sea entre hermanos, entre papás e hijos. ¿Qué pasa ahí? ¿No llega a ser desgastante, o cómo lograr llevarlo, en tu experiencia, cómo manejar esos conflictos si es la mamá de la familia? Ok, en este caso al final lo dijiste, más que ser mujer, en este caso es ser madre, porque entonces le toca ser el centro de atención de los conflictos. Entonces yo, hijo, llego a quejarme, el otro hijo llega a quejarse, papá llega a quejarse, todos nos estamos quejando, tanto que Bill Villet tiene una expresión, voy a decir, en el que dice que en las empresas familiares son las únicas que tienen dos CEO. Por un lado el Chief Executive Officer y por otro lado la Chief Emotional Officer, que en este caso es la mamá, trabaje o no trabaje en la empresa formalmente, porque de todas maneras se está trabajando al ser parte de la familia, ¿verdad? Entonces, claro que es un conflicto, y una de las recomendaciones primeras que damos cuando damos las consultorías de empresas familiares es solicitar a todo el mundo que por favor no triangule utilizando a mamá. Y a la señora decirle: no se deje manipular. Más fácil decirlo que hacerlo. Claro, es más cuestión de disciplina y de estar insistiendo y estar, obviamente en algún momento se va a caer en esos hábitos, pero es seguir insistiendo hasta que se cree ese hábito de no llego con mamá, sino si mi problema es con mi hermano, lo resuelvo con mi hermano. Sí, y lo que usualmente recomendamos es, si viene Juanito a quejarse de su hermano Pedrito con usted mamá, dígale por favor que vamos a tener una reunión en donde esté presente Juanito, Pedrito, y yo puedo actuar un ratito. Y después los dejo resolviendo el problema, porque si no me van a seguir utilizando. Y lo peor es que no importa qué decisión se toma, siempre quedas mal. Esto aplica, Chepe, no importa si es un conflicto personal, o sea, familiar, que no esté relacionado con la empresa, o un conflicto dentro de la empresa, de funciones de la empresa. ¿Funciona igual, Chepe? Sí, funciona igual, solo que cuando es familiar hay mucho más emoción. Por ahí hay un chiste que en una ocasión acuñamos, en donde la secretaria del señor se está quejando con la esposa del señor de algo. Y la esposa del señor le dice: por lo menos a ti te pagan. ¿Me estoy explicando? Sí. Sí, ahí opera igual. Sobre todo, he encontrado, no tengo ningún dato estadístico para demostrarlo, pero he encontrado que yo voy con mamá a quejarme de mi salario. No me alcanza. Voy a tener otro hijo. Mi hijo mayor ya se va para la universidad. Y esta es una de las principales. Eso he encontrado que quejas. Es uno de los mayores problemas. Ahora, Chepe, cambiando un poco, ¿qué pasa con las mujeres que lideran empresas familiares? Que son las que iniciaron la idea, que fueron las que empujaron el negocio y que son las que han tenido esa visión y han ido contratando o ha ido creciendo hacia la familia. ¿Cuál es ese reto que tú has visto en empresas lideradas por mamás? Bueno, primero, las encuentro muchísimo más disciplinadas que las lideradas por patriarcas. Y aquí voy a decir algo que tal vez suena paradójico, pero he encontrado que las mujeres matriarcas en este caso son muchísimo más objetivas que los hombres, lo cual es como paradójico, ¿verdad? Porque uno diría, sí, son más emocionales, pero saben más la verdad y reconocen más la verdad y saben que Juanito
se echa sus tragos el fin de semana y no llega bien los lunes. Lo saben. Y cuando lo saben, actúan. Puede ser que actúen con mano de seda diciéndole, Juanito, por favor, no estés bebiendo tanto. Pero cuando tienen que tomar una decisión, la toman aún cuando sea relacionada con desvincular a ese miembro de la familia, que entre otras cosas es mi propio hijo. Y es ahí donde me imagino también tienen esa visión de largo plazo que tal vez no es que no la tengan los patriarcas, pero que ellas llegan a esa decisión antes, o sea, antes que los patriarcas, por así decirlo. Llegan a esa decisión, María Dolores, y además accionan. Okay. Contrario a papá que pospone y pospone. Todavía no. Y pospone todavía. Todavía le falta algo. Ya tengo la decisión tomada, pero voy a esperar el momento más adecuado. Pues muchas gracias, Chepe. Vamos a concluir. Feliz día de las madres. Así es, mañana ya es el Día de las Madres, así que les deseamos a todas que tengan un excelente día y una excelente vida, obviamente. Definitivamente. Y a las mamás, a las abuelas. Todas las mujeres en las familias juegan un rol bien importante, bien importante. Y las hijas aprenden muchísimo de mamá sobre cómo comportarse. De papá otras cosas, pero sí. De mamá, puchicas, mamá es fuerte. Qué interesante. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos acerca de la diversidad y el respeto que debe haber en las familias. Y como dijiste en uno de los retos que enfrentan las mamás empresarias y que lideran empresas, que se oye más fácil decirlo que hacerlo, ¿cómo lograr esa diversidad y el respeto a esa diversidad? Bueno, la diversidad existe, pero ¿cómo respetarla y reconocer que hay diversidad? De eso vamos a hablar cuando regresemos del corte. Perfecto. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Ficosa es el banco en el cual tienes a tu disposición cuentas monetarias y de ahorro, donde tu dinero está seguro mientras recibes excelentes tasas de interés. Cuentan con una banca en línea disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Si estás buscando una tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito de Banco Ficosa te llevan de viaje sin complicaciones. Ahorras en supermercados La Torre, gasolineras Shell y en tiendas Semaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Así que con Banco Ficosa, dile que sí, hacer realidad eso que más quieres. Regresamos a Más Negocios y estamos en nuestro jueves de empresas familiares y estamos platicando con Chepe Ascoli acerca de la diversidad y el respeto que debe haber en la familia, en las juntas directivas y en la empresa. Pensando en esos tres órganos que has mencionado, que funcionan en una empresa o que deberían funcionar en una empresa familiar. ¿Por dónde quieres empezar, Chepe? Ok, primero me gustaría comenzar con lo que tú dijiste. La diversidad existe. Es un hecho. Ese es un hecho. El truco, creo yo, está en si la sé aprovechar favorablemente o no la logro aprovechar favorablemente o al contrario, incluso la uso mal. Entonces, primero es una cuestión, creo que humana. Somos distintos y ¿qué? En vez de, como dicen los políticos, tenemos que ser iguales. Uh-huh. No somos iguales. Individualmente sí, hablando. Eso es un hecho. Todos un tenemos hecho. Diferentes talentos. Y y no solo talentos, personalidades. Personalidades, claro. ¿Verdad? Entonces, hay un dicho que a mí me gusta mucho repetirlo, que dice que para tener en funcionamiento un verdadero equipo es mejor tener diversidad que uniformidad de personalidades y por supuesto de talentos.
Entonces voy a comenzar por la junta directiva. No voy a hablar de la Asamblea General de Accionistas, María Dolores, porque la Asamblea General de Accionistas, si tenés personalidad A o personalidad B, talento A o talento B, media vez tengas títulos de acciones, todo lo demás sale sobrando. Eso no quiere decir que no nos respetemos mientras estamos dialogando, pero por ahí va la cosa. Entonces voy a comenzar con la junta directiva, con el consejo de administración. Cuando yo voy a conformar un consejo de administración, debo comenzar diciendo qué tipo de experiencia necesito, o de talento si querés, tener entre los miembros del consejo de administración para que la empresa verdaderamente sea más capaz de afrontar los retos que se le van a venir. Entonces, yo diría, muy a la ligera, que de plano necesito tener una persona experta en finanzas, una persona experta en comercialización, una persona experta en logística, suministro de productos, cosas de este tipo, una persona en aspectos de manejo de personal y una persona docta en asuntos legales. Ahí te hablé fácilmente de 5 distintas capacidades, 5 distintos talentos, y a eso ahora pongámosle que además necesitamos tomar en cuenta las personalidades de las personas que vamos a contratar. Por ejemplo, yo quisiera tener personas que sean más extrovertidas, más introvertidas. Entonces tú dirás, bueno, ¿y eso qué importa? Bueno, si tengo un grupo de personas totalmente extrovertidas, cada reunión de directiva lo que va a hacer es un mercado, ¿verdad? Todo el mundo va a querer hablar a la vez y probablemente nadie va a estar reflexionando. Si tengo personas que son totalmente introvertidas, lo que voy a tener es un diálogo de mudos, para ponerlo en esta forma. Y yo sé que estoy exagerando, María Dolores, no es tan así, ¿verdad? Pero todo lo que necesito es tener un balance, y ahí hablé solo una de las características de personalidad, pero te puedo decir alguien que sea más intuitivo o más racional o más pensante, alguien que sea de más actuación o de más reflexión. Claro. Porque en las reuniones de directiva voy a tener discusiones, y eso me hace pensar en pasar a otro punto que aparentemente va a ser disonante, pero no, es en las empresas, en las juntas directivas, necesitamos hacer entender a la gente que es importantísimo mantener diálogos honestos, directos y frecuentes. Si no lo hago en esa forma, lo que voy a tener es, de acuerdo a un señor que se llama Patrick Lencioni, es una armonía artificial. Entonces todos vamos a estar aparentemente de acuerdo y a la hora de accionar no vamos a accionar porque de suyo no estábamos de acuerdo. Claro. Obviamente, Chepe, aquí voy teniendo todas estas preguntas cuando estás hablando de esta diversidad y estás hablando de la junta directiva, del consejo de administración, porque hablaste de varios expertos y mencionabas dependiendo de los retos que fuera a enfrentar la empresa. Y me pongo a pensar, entonces, ¿qué pasa con esta idea? Y que lo hemos discutido, pero me gustaría remarcarlo otra vez. ¿Qué pasa con esta idea de que, o la idea que los dueños tienen que estar en la junta directiva? Y entonces ya no hay espacio para otro más, porque entonces ya se vuelven muchos. Bueno, primero, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero primero, los dueños no tienen necesariamente que estar en la junta directiva. No quiere decir que sean excluidos. Claro. Pero no necesariamente tienen que ser incluidos. Podría haber como una persona que represente a los dueños, por así decirlo. De hecho, la génesis de una junta directiva es que los directores representan a los dueños. En sí. Por sí mismos. O sea, per se ya es... Okay.
así es. ¿Y por qué? Porque voy a cuidar su plata, porque voy a hacer crecer. Lo que sí es que es a través del negocio, no es a través de la maximización de su retorno de la inversión. Claro, qué bueno que se logren las dos cosas, pero yo lo que quiero hacer es hacer crecer el negocio. Y muchas veces hay conflicto de intereses ahí, porque para hacer crecer el negocio probablemente por los siguientes 2 años no voy a reconocer reparto de dividendos. Eso sí lo deciden los dueños. Pero en la gestión propia del negocio, desde el punto de vista de la dirección del mismo, la gestiona la junta directiva, el consejo de administración. Entonces, tengo que velar para que el negocio, voy a decirlo muy fácilmente, crezca, se desarrolle, sea productivo. Y entonces es por eso que hay esta diversidad que estabas diciendo, tener diferentes áreas de experiencia, pero además también diferentes tipos de personalidades para que se enriquezca esta junta directiva. Imagínate que todos fuéramos con mentalidad comercial. Nadie vería el tema. Nadie vería el presupuesto, para ponerlo muy exageradamente. ¿Verdad? Entonces, y ahí tiene que haber ese balance de yo quiero gastar, yo quiero invertir, si lo querés ver en otra forma, pero por otro lado, sí, pero ¿dónde está el crecimiento? O como quiero crecer, quiero gastar. Claro, y cuáles los retornos, y en cuánto tiempo va a haber retornos, que es la parte donde entra el tema de finanzas o los aspectos legales de iniciar nuevas líneas de negocios, en fin. Y hablaste acerca de, porque el programa lo vamos a enfocar en diversidad y respeto, y hablaste de mantener esos diálogos honestos, frecuentes, y usaste otro Y directos. Y directos. ¿Cómo o sea, sobre la mesa, ¿verdad? No escondidito. ¿Cómo lograr estos diálogos honestos, frecuentes y directos? Frecuentes, me imagino que requiere de la disciplina de reunirse, pero el tema de honestos y directos, ¿cómo se va implementando esta cultura? Difícil, compleja, sobre todo en Chapinlandia. Por ahí me contaron una vez un cuento que iba un entrevistador en Los Ángeles, donde hay una gran población de guatemaltecos, y encuentran a un guatemalteco y le dicen, déjeme hacerle una pregunta, dicen que en Guatemala todos son ignorantes y todos son apáticos. ¿Usted qué piensa de eso? Ni sé ni me importa. No estamos acostumbrados pensando en que te voy a ofender, porque se nos olvida que estamos tratando un tema. Siempre lo agarramos como que es personal. María Dolores contra Chepe. Y no es así. Más bien es María Dolores con su punto de vista, Chepe con su punto de vista, tratando de encontrar la mejor solución. Que no es tú decís 100 y yo digo 50 y quedemos en 75. Ese es regateo. Aquí es tú decís 100, yo digo 50 y busquemos de repente 67, ¿verdad? Que esto me llamó mucho la atención, Chepe, porque por lo general siempre hay regateos. Sí. Y aquí pensaba en dos cosas. Una, y vamos a dejarlo para el siguiente corte para no dejar la idea a la mitad, es una, que por lo general confundimos negociación con regateo. Sí. Y que hablemos un poco de esto. Y por otro lado, cuando integras una junta directiva y te ves cada mes, pues la verdad es como la asamblea de accionistas. Puedo ir, expresarme sin ningún problema, pensando que dentro de un mes vemos qué ha pasado. Pero si dentro de esta junta directiva están en el día a día, y sé que si hoy dije algo y estoy creando apenas la cultura del honesto y el directo y que no sea personalizado, pero sé que al día siguiente voy a ver a esta persona con la que discutí o no estuve de acuerdo con sus opiniones. Le voy a ver cara brava. Le voy a ver la cara brava, o en el día a día tiene cierto poder, o puede sabotear lo que yo hago. Tal vez no tiene poder sobre mí, pero me puede sabotear mi trabajo. ¿Cómo trabajar con eso? Vamos al corte y regresamos. Ok. Regresamos a más negocios, y si te estás quedando sin espacio para almacenar tus archivos, pues Mr. Bodeguitas tiene el espacio que necesita, desde 4 hasta 60 metros cuadrados en adelante, con vigilancias las 24 horas,
el equipo adecuado para almacenar tu mercadería o tu equipo, y además con los accesos más fáciles para ti, porque tienen instalaciones en Majadas, Aguilar Batres, zonas 18, 4, 13 y su más reciente ubicación en Las Charcas, zona 11. Mayores informes, visita mrbodeguitas.com. Estamos en nuestro jueves de empresas familiares y estamos platicando con Chepe acerca de la diversidad y el respeto. Y hemos hablado acerca del Consejo de Administración, Chepe. Y tú hablabas acerca de ese respeto, de mantener esos diálogos honestos, frecuentes y directos. Y hablaste también que el regateo no es negociación. Y te decía, ¿cómo hacer en las empresas cuando en el Consejo de Administración hay discusiones o hay argumentaciones, no están de acuerdo, pero llegan a una solución, y al otro día, porque estas personas integran el Consejo de Administración, al otro día llegan a trabajar y trabajar como me dijo y yo le dije, y entonces, ¿cómo hacer para poder mantener esa buena relación en el día a día? Y lo otro es cómo diferenciar un regateo y una negociación, y qué hacer cuando lo identifico. ¿Por dónde quieres empezar? Ok, como 7 preguntas en una, ¿verdad? Yo diría que lo primero, va a parecer tontón lo que voy a decir porque es obvio, pero lo primero es, y muchas veces hay que recalcarlo y hacerlo y hacerlo frecuente, es platiquemos acerca de lo que es negociar, platiquemos acerca de lo que es resolución de conflictos, para que la gente, por lo menos racionalmente, emocionalmente es un poco más difícil, pero que por lo menos racionalmente lleguen a comprender que las discusiones son buenas y a abstraer a las personas lo más posible de la discusión en sí. No estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero estoy dispuesto a defender ese punto de vista tuyo, ¿verdad? Incluso con mi vida. Es decir, entonces, resolución de conflictos va muy de la mano con negociaciones en este particular caso. Una vez hacemos eso, y hay que hacerlo varias veces, la tenencia de un facilitador, en este caso, el presidente de la junta directiva, ese es su rol, preside. Okay. Es muy importante, y ese presidente, que muchas veces es el fundador o la fundadora por obviedad, no es necesariamente el mejor, María Dolores, eso iba para a facilitar. Porque es mi hijo, es mi hija, los es dos, mi esposa, ajá. digo. Entonces, cuando hay una cuestión de este tipo, lo que usualmente recomendamos es que esta particular reunión la presida uno de los ajenos a la familia dentro de la junta directiva. Y cuando en esta agenda que ya se determinó hay temas que sabemos que son temas complicados, Sí. se sugiere que entonces por esa sesión haya el externo que integra esa junta directiva sea quien presida. Presida, sí. Y no es una presidencia formal, es una presidencia de facilitación, me estoy explicando. Que a veces es, ¿y cómo va a presidir si no está nombrado? Bueno, haceme el favor, viene ronco, pues, si lo querés ver en esa forma. Eso, en mi opinión, ayuda muchísimo. ¿Y por qué el ajeno? Bueno, el ajeno es más objetivo por un lado, y el ajeno, va a parecer redundante, pero está menos ligado al proceso emocional. Yo le puedo decir a tu hijo, mira, ya hablaste de lo mismo 3 veces, ya te entendimos. Tú, para decirle eso a tu hijo, le vas a decir, fíjate qué, dado qué, y después de media hora, de repente ni le dijiste que se calle, porque a la postre es lo que querés. Claro. Entonces, en este caso, ahora, me imagino que también incide mucho las reglas que se tienen al momento de discutir temas. En cuanto a, por ejemplo, discutimos ideas, no atacamos personas. En cuanto a palabras altisonantes o palabras que agredan
dignidad o a la persona no son permitidas. Me imagino que hay cosas así. ¿Deben hacerse explícitas, Chep? Sí. Hacemos un código de conducta. Durante las reuniones, la intervención de cada uno de nosotros no excederá 3 minutos de tiempo. Durante nuestras reuniones no se va a valer verbalizar juicios de valor. Durante las reuniones no puedo hablar a menos que me dé la palabra el presidente. ¿Me estoy explicando? Sí, e incluso el tiempo en el uso de la palabra. Sí. Es que tú sabes que hay gente que agarra la guitarra y agarra la guitarra. Y no la Y la sigue tocando, ¿ah? Claro. Hay que, en esta resolución de conflictos, una de las cosas que más he encontrado que impactan favorablemente es decirle a la gente, escucha para entender, no escuches para contestar. Porque en el momentito en el que María Dolores abre la boca para decir algo, ya Chepe dice, ya me está atacando, ¿verdad? Porque en las últimas 2 o 3 reuniones nos confrontamos. Entonces ya viene María Dolores otra vez a atacarme. No has dicho nada. O sea, eso de aprender a escuchar es un arte, por así decirlo, y lo debemos de hacer prevalecer en las reuniones. Ahora que decías eso, recuerdo que hay una técnica en el diálogo socrático, cuando uno facilita clases a través del diálogo socrático, en el cual los estudiantes intervienen y hablan, pero lo primero que tienen que hacer es el resumen de lo que dijo el otro, para luego agregar lo que él quiere decir. Eso está perfecto. Porque entonces obliga al que quiere participar a escuchar al que está hablando, resumirlo en sus palabras y después opinar lo que él piensa. Perfecto. Y me parece muy interesante esto de escuchar para entender y no para contestar. ¿Cómo identificar un regateo, Chepe? ¿Cómo este lobo disfrazado de Caperucita que dices, no, estamos negociando, pero realmente es un regateo? ¿Cómo se identifica? Mucho tiene que ver con lo que acabas de decir. Estoy interpretando bien lo que el otro quiere o lo que el otro está proponiendo, o simple y sencillamente ya estoy prejuzgando de que voy a estar en contra porque viene de María Dolores, que por cierto es una actitud típica. Como viene de mi hermano mayor, el que es retrógrado y que además no sabe cómputo, no quiere que compremos un nuevo equipo de cómputo. Entonces, se nota, María Dolores, porque te das cuenta que no se está atacando la raíz. Y me explico un poquitito más. Cuando hacemos un diagnóstico, usualmente nos damos cuenta de los síntomas, no de las causas. Okay. Y aquí el punto es, ¿cuál es la causa? Y la mejor forma de encontrar la causa es preguntar. Y así como no estamos acostumbrados a escuchar, tampoco estamos muy acostumbrados a preguntar. Como que la pregunta es, este está preguntando porque no entiende el baboso, ¿no? Y no es eso. El que no pregunta ciertamente no llega a la causa del asunto. Y entonces, daría el otro paso es, una vez que nos acostumbramos a preguntar, también acostumbrarnos a escuchar. Claro. Y aquí hay una cuestión de forma, María Dolores, pero que la contraparte lo escucha como mal. Me explico. ¿Me entendiste? Okay. No, es me expliqué. Uh-huh. Me di a entender. Porque me entendiste es como quien dice, fui claro, tontita. Pero yo fui claro, tú lograste captar mi claridad. Sí, yo pues que no fallo. Entonces aquí es, me explico, me doy a entender. Y muchas veces es mejor poner ejemplos de terceras personas. La vez pasada estaba explicando este mismo tema y la persona con la que estaba dialogando me preguntó. Facilitas muchísimo.
facilitas muchísimo. Ok. Y con esto se van sentando esas bases para ir estableciendo, bueno, más que estableciendo, aceptando que hay diversidad, pero creando una cultura de respeto. Sí, sí. Además de estos temas, además de mantener diálogos honestos, frecuentes, directos, ¿qué tan frecuentes deben ser estos diálogos? Yo creo que va a depender del tema más que de una situación general. Por ejemplo, reuniones de consejo de administración vamos a tener una vez al mes. Pero puede ser que de un mes al otro mes el tema candente que tratamos en la reunión anterior no haya sido resuelto aún y que entonces nosotros tengamos necesidad de darle seguimiento. Y eso está bien. Entonces podemos decir, ayer tuve una reunión, María Dolores, bien interesante porque había un tema candente, precisamente. Y entonces, en vez de polarizar la candencia del tema, lo que se dijo es, nombremos a un trío de personas, a un cuarteto de personas, para que traten el tema y nos recomienden dentro de 2 reuniones. Y de este grupo, por decirlo así, esta comisión, ¿surgió dentro de la misma junta directiva o era una comisión externa? Se nombraron 3 miembros de la misma junta directiva y se dijo, y tengamos a una persona de afuera que tenga experiencia en el tema. Ah, muy interesante. ¿Ah? Y entonces, en lugar de resolverlo ustedes, o sea, resolverlos en ese momento, se crea una comisión específica con alguien experto en eso y es válido. Sí, es totalmente válido. Y probablemente, uno de los puntos más complicados cuando estás dialogando, alegando si lo querés ver en esta forma, peleándote si lo querés ver así, es que entras en calor, ¿verdad? Entonces te vas poniendo... Te va dominando tu emoción. Tu emoción tu te va molestia, matando, sí. Y los malos entendidos. Sí, sí. Y lo otro que ayuda muchísimo, muchísimo en este tipo de diálogos es aceptar desde el principio que una organización es eminentemente jerárquica y que si no nos ponemos de acuerdo, el jefe manda. Lo cual, en una junta directiva, el número de votos manda. Porque es un cuerpo colegiado. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos entonces cómo llegar a estas decisiones con el respeto y no después de que se hace la votación. Me quedo trompudo. Y voy a poner un ejemplo que cuando se hacen las votaciones en asambleas o algo se tiran de todo, como que pasó una manada de elefantes en ese lugar, todo quedó destrozado, la votación quedó, pero las consecuencias o la forma en que se toma esa votación no fue respetuosa, por así decirlo. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos en este jueves de Empresas Familiares. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Si usted es de los que tiene su empresa familiar y hay diversidad, porque definitivamente lo hemos aprendido hoy, que hay diversidad en su empresa familiar, pero hay que mejorar la cultura del respeto y la aceptación de esa diversidad, taguea a sus socios, taguea a sus miembros de junta directiva, de su consejo de administración, a su familia, para que escuchen este programa. Gracias a quienes ya lo están compartiendo a través de nuestras diferentes plataformas. En Facebook transmitimos a través de nuestra plataforma de facebook.com/Libertópolis. En YouTube tenemos el canal en Libertópolis y en Twitter @Libertópolis. Así que vamos a continuar con el tema, Chepe, de diversidad y respeto en los consejos de administración. Hemos hablado de cómo deben ser estos diálogos cuando se llevan a cabo estas sesiones. Hablaste de diálogos honestos, frecuentes y directos. Y yo te preguntaba, al salir del corte anterior, era cómo esos temas candentes en los cuales no nos pusimos de acuerdo y que tú dijiste la organización es jerárquica y lo que manda en un consejo de administración es el número de votos, ¿cómo hacer que se concluyan
de forma sana, como cuando concluyen algunos partidos de fútbol, por así decirlo, en el cual pues termina el partido, se dan la mano y no se van golpeando en los vestidores, sino todos van tranquilos porque terminó esa actividad y no era nada personal, sino estaban haciendo una actividad. ¿Cómo hacerlo para que una vez que concluya la junta directiva, o la consejo de administración, se toman las decisiones y nadie termina diciendo ahora este es mi enemigo? Bueno, primero regresemos al punto de que hay que hacer prevalecer que se están tratando ideas y conceptos, no confrontando personas. Ok. Ese para mí es el factor número uno. Y también, como lo dijimos, más fácil decirlo que vivirlo, ¿verdad? Eso estoy de acuerdo, porque me ofendiste. Lo que es peor, me sentí ofendido. Es que ese es otro, es que creo que hay que poner la diferencia, porque me sentí ofendido o me ofendiste. Si usamos palabras para agredir a la persona, la ofensa es real, es objetiva. Pero si usamos palabras para estar en desacuerdo con lo expresado o con la propuesta, ahí ya se vuelve más personal el punto, o más subjetivo de decir, bueno, me sentí ofendido. No sé si me estoy explicando. Sí, y ahí viene una de las cosas del presidente, del que preside, del que facilita. Cuando tú decís, estás equivocada. Espérate. Puede ser que no estés de acuerdo con lo que dije, pero no quiere decir que esté equivocado. Y entonces, esos matices son bien importantes que el presidente, los matices, váleme la expresión, porque si no, en Costa Rica tienen un dicho que me gusta mucho que dice que fulanito de tal o fulanita de tal es más delicado que cría de chompipes en invierno. Esos todos se mueren, ¿me entendés? Claro. No, por favor, estamos discutiendo este tema. Y aprender a ser humilde, donde humildad no es pusilanimidad, sino que humildad es reconocer. A la María Dolores, disculpa, utilicé esta expresión que sé que te pudo haber ofendido, perdóname. Y que la otra persona también no sea tan soberbia de decir, ¿cómo que perdóname? Qué fácil decirlo, ¿verdad? Me ofendiste y ahora me decís perdona, qué fácil. Demostrámelo. Digo, ya, seamos maduros, pues. Entonces, estos temas, vuelvo al punto de explicar, de hacer conciencia y de aceptar que estamos tratando ideas, que estamos tratando conceptos y no simplemente confrontando personas, es bien importante. Y si te ofendí o te sentiste ofendida, pedirte disculpas. ¿Y esto en qué momento se hace, Chepe? ¿Al finalizar la reunión? ¿En ese momento? En el momento en que está sucediendo. Ah, ok. Y tener la claridad de, voy a decir, atreverme a decir, María Dolores, eso que dijiste me ofendió. Hay técnicas al respecto. Claro, porque pensaba que también el ofendido debe tener cierto autocontrol, porque obviamente es complicado sentirse ofendido, pero además estar en control para no sacar esa molestia hacia, o sea, me ofendiste, sí. va de vuelta. Sí, sí. Una de las técnicas que recomiendan los expertos en esto es que cuando estamos en un debate, voy a decir, yo me sentí ofendido por algo que tú dijiste. Estoy recalcando en me sentí ofendido, no necesariamente me ofendiste. Preguntar a otro de los miembros del equipo si verdaderamente creen que te ofendí, no es lo correcto. Lo que sería correcto es ver si la acción que provocó mi molestia fue cierta. Me explico. Okay. Tú dijiste, todos los pelones me caen mal. ¿Sí? Entonces yo, que ciertamente no tengo pelo, lo tomé a pecho. María Dolores me dijo que yo le caigo mal. Entonces otro del grupo dice, no, María Dolores lo que dijo es que todos los pelones le caen mal. Tú fuiste el que interpretaste que eras tú. Pero sí lo dijo María Dolores, ¿ok? Entonces
María Dolores, mira, cuando dijiste eso, me sentí ofendido. Entonces, a la disculpa, no me refería a ti. Ya estuvo. Ya estuvo, porque si no seguimos ahí patinando. Bien, me dijo pelón. Bien, me dijo que le caía mal. Ok, entonces es identificar cuál es esa acción que me hizo sentir ofendido. Sí. Y entonces esa es la que hay que... Atacar, digámoslo así. Así es, Sí. es aclarar. Sí, sí. Lo cual, pues como bien dices, ahora, obviamente requiere mucho autocontrol, respirar profundo y en algunos casos, algunos dirían mindfulness, que quiere decir es ser consciente de tus propias emociones o de tus propias reacciones. ¿Cómo entonces ir avanzando para lograr esas conclusiones o esas decisiones que no terminen en enemigos directos? Otra vez le voy a tirar el gancho al presidente de la Junta Directiva. El presidente de la Junta Directiva es medio psicólogo, ¿verdad? Sí. Y ser él el primero que provoque el diálogo. En el pasado hemos tenido problemas de interpretación. Fíjense que en una ocasión María Dolores dijo que todos los pelones le caían mal. Chepe agarró el guante y se sintió ofendido. Este tipo de cosas no deberían de pasar. Y si verdaderamente se sintió ofendido, María Dolores, ¿te importaría pedir disculpas? Porque no fue tu intención. Y Chepe, ¿te importaría aceptar las disculpas de María Dolores? No, es que ya van 2 o 3 veces que María Dolores... Pues no seamos niños tampoco, ¿verdad? Lo que tú estás llamando autocontrol es más complicado que... ¿cómo se llama? Aceptarlo que decirlo. Claro, claro. Esto entonces me lleva a otra pregunta, Chepe, con respecto al rol del presidente de la Junta Directiva y a las características que debería tener el presidente de la Junta Directiva. Por lo general se dice que es el que preside o que el dueño de la empresa o el fundador de la empresa, pero entonces el presidente, el fundador de la empresa, debería empezar a capacitar y a desarrollar esas habilidades. Sí. Si quiere hacer un buen papel en el Consejo de Administración. Sí. Y tal vez el que primero necesita autocontrol es el que preside. Para no fomentar ese odio. O sea, en lugar de establecer una cultura de respeto, establece una cultura de confrontación. De confrontación. Sí. Y este es un reto muy, muy fuerte para quienes presiden las juntas directivas. Sí. O sea, el presidente de una junta directiva no es mandar. Es conciliar. Y es escuchar todos los puntos de vista, porque se trata de mejor fallar. Ahora, Chepe, me imagino que el tema del respeto en cualquier relación, pero estamos ahorita específicamente hablando en los consejos de administración, sucede como con la libertad, que es su precio es la eterna vigilancia. Sí. El respeto en los consejos de administración tiene que estarse reforzando en todas las sesiones. Así, tal vez no en todas. Ajá. Tal vez no en todas, pero cada vez que olés que puede haber una desviación, hay que comenzar de vuelta a recalcar. Y ya estamos casi terminando, Chepe, pero me imagino que tú te has dado cuenta en tu experiencia que hay consejos de administración que son más proclives o que ya traen una cultura, o sea, que empiezan con 2 gradas arriba y otros que empiezan de 0 y otros que empiezan con -3. Tal vez no va a servir para preámbulo de la siguiente reunión. Viene de la familia. Viene de la familia. Ah, sí. O sea, esa cultura viene de la misma familia. Si papá y mamá están alegando todo el día y mamá se da la vuelta y le dice, pues ya no te hablo, y papá le dice, pues no me hables, viene de la familia. Hay familias lindísimas porque papá y mamá los han acostumbrado a que haya diálogo. Claro, a que se resuelve con diálogo Sí. Muy interesante. Entonces, para la próxima semana hablemos del respeto. Ya tenemos el tema. Respeto en la familia. Y te voy a dejar tal vez otro reto, que es, ¿qué pasa en empresas familiares? Porque
yo lo fui entendiendo poco a poco, en empresas familiares donde la dirigen hermanos, que no hay un patriarca per se, o empresas familiares de amigos, que no hay un patriarca per se y que son, por lo menos en los hermanos es la misma familia, pero en los amigos son 3 o 4 o 2 familias diferentes interrelacionando, por así decirlo. Yo prefiero que sean conocidos y no hermanos para ese propósito. Con hermanos, ya, regresando a la familia, ya vienen problemas que tienen su origen en la familia. Uh-huh. Como yo era el más grande, era el que me compraban cosas nuevas. Y como tú eras el más grande, era el que me compraban cosas nuevas y yo heredaba. Claro. Bueno, cuando la próxima semana hablemos de esto, ¿algo con lo que quieras concluir, Chepe? Únicamente que ser respetuoso no es sinónimo de ser débil. Dialogar no es sinónimo de dejarme convencer, sino al contrario, de entender cómo vamos a mejor fallar. Pues muchas gracias, Chepe, y nos escuchamos la próxima semana. Sí, buenas noches. Que tengan una excelente noche. Gracias por habernos escuchado. Nos quedamos para la próxima semana, donde estaremos hablando acerca del respeto a esa diversidad que existe en la familia. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.